Lo otro que les voy a pedir es, si quieren decir algo, o interrumpir, o alguna de esto, dejémoslo como formato general del curso. eh, Interrumpan, no manden chat, porque como voy a estar compartiendo la pantalla, no voy a poder mirar el chat y al mismo tiempo estar haciendo todo lo demás. Bueno, empecemos. Bien, eso me gusta. Eh, el taller tiene 3 unidades, ¿sí? Pero que de alguna manera van a implicar encuentros sincrónicos quincenales. Vamos a tener 3 encuentros, ¿sí? Pero algún tipo de actividad diacrónica quincenal, ¿sí? Algunas cosas que les vamos a plantear a ustedes que hagan para poder ir alimentando estas cuestiones, ¿no? Teniendo en cuenta que están en todo un recorrido en la maestría, y ya es hora de empezar como a problematizar algunas cuestiones, ¿sí? Entonces tenemos tres unidades. Lo primero que hoy vamos a trabajar, y que vamos a trabajar un poquito en el segundo encuentro, es qué entendemos por pregunta de investigación. Y sobre todo, antes de eso, vamos a empezar a pensar un poco qué es esto de los enfoques cualitativos, ¿sí? Hoy va a ser una clase que tiene que ver mucho más con contar un poco el enfoque, desde dónde nos posicionamos, cómo nos posicionamos, ¿sí? Para poder de alguna manera saber cuál es el enfoque teórico-conceptual desde el que estamos pensando, ¿sí? Después vamos a tener una segunda unidad que va a tener con la construcción de lo que es el documento sobre el que uno trabaja, los objetos sobre los que uno problematiza, ¿sí? El foco en el taller está puesto en las observaciones y en las entrevistas. Vamos a tratar de profundizar qué entendemos por observación y qué tipo de entrevista hacemos. Como es un taller que tiene que ver con lo cualitativo, no me manden chat, gente, porque no los puedo ver. Desmutense y digan si... Disculpame que te interrumpa. Sí, Están diciendo en el chat que parece que hay una compañera, creo que Ada, que no está muteada y como que se filtran los sonidos ambientes. bueno, genial, genial que me interrumpas y digas eso. Disculpa. Eh, no, es que eso les pedía, gracias. No sé quién, no sé, es un bajón esto porque no nos vemos, pero no sé quién eras, pero ahí está, fantástico. Bueno, cualquier cosa dicen gracias, gracias. Eh, bueno, vamos a trabajar en esta unidad 2, digamos que es el segundo encuentro sincrónico, que va a ser el 2 de octubre, ¿sí? Vamos a retomar ahí algunas cuestiones que nos quedaron pendientes de que hoy tuvimos un encuentro de 1 hora respecto a la pregunta, y al mismo tiempo vamos a introducir qué entendemos por observación. Ahí vamos a trabajar lo que entendemos como la observación etnográfica, ¿sí? Y vamos a ver qué es eso de la observación etnográfica, qué relación hay con el registro, cuáles son los recorridos que tienen que ver con eso. Seguramente cada uno tendrá trayectorias formativas diferentes de ustedes, y seguramente tendrán experiencias diferentes en relación a la producción de los documentos, del documento, ¿sí? El documento en el enfoque etnográfico de antropología lo llamamos a todos esos objetos que utilizamos para problematizar y para registrar y dar cuenta de las prácticas, las representaciones, los sentidos, las dinámicas sociales, los procesos que registramos, ¿no? Vamos a trabajar un poco lo documental en el segundo encuentro a partir de la observación y la entrevista, ¿sí? Y la entrevista sobre todo etnográfica, nos vamos a focalizar en lo que se entiende como entrevista etnográfica, que es un poco la recuperación de las prácticas que desplegamos las y los antropólogos, y en general diferentes personas de otras orientaciones, de otras disciplinas, por entrevistas, ¿sí? Como más entrevistas que tienen que tratar de recuperar más los sentidos que los sujetos construyen en torno a una determinada problemática, que nosotros imponer de alguna manera el sentido de la entrevista. Así que hoy vamos a empezar con la unidad 1. Les pido a los que van entrando que apaguen la cámara para que todos puedan ver el PowerPoint. No lo pongo en presentación total porque la verdad que el Zoom a veces me tilda cuando está en presentación, me lo tilda, me detiene. Me genera una foto y me lo detiene. Bueno, empecemos. Y ahora nos vamos a dar un tiempito después para ver si pudieron acceder a la bibliografía y todas esas cuestiones, ¿sí? La pregunta de investigación en los enfoques cualitativos. Acá me interesa plantearles a ustedes un primer punto, ¿sí? El primer punto que me interesa plantearles es que
pensar si esto es un dilema, ¿no? Y pensar si es un falso dilema. Estas dos lógicas de construcción de conocimiento, ¿no? Y vamos a empezar a pensar el enfoque cualitativo como una lógica de construcción de conocimiento. Y como una lógica de construcción de conocimiento que se alimenta y está de manera construida relacional, ¿sí?, con los enfoques cuantitativos. Esta idea de suponer a los enfoques antinómicos, ¿sí?, de verlos como opositivos, de verlos como dos lógicas que se contraponen y que de alguna manera discuten entre sí y que se disputan se disputan cómo construir el objeto de indagación, es algo que la verdad que no nos interesa alimentar. Más bien nos interesa pensar que hay lógicas de construcción de conocimiento y que esas lógicas de construcción de conocimiento pueden ser complementarias, ¿sí? Y que de alguna manera cada una de ellas supone prácticas que desplegamos y que son totalmente complementarias, prácticas que de alguna manera se articulan, se vinculan, se relacionan, se redefinen, que se alimentan mutuamente, ¿no? Me parece importante que nos corramos de la idea de o lo cualitativo o lo cuantitativo, que es como de alguna manera en el campo de las ciencias sociales y las humanidades muchas veces se construye, ¿no? Son enfoques complementarios y que tienen que ver con las trayectorias formativas y que producen, que construyen información y producen datos, ¿sí?, de manera complementaria, mutuamente alimentados unos de los otros. Mira, hasta tal punto es así, que miren, si no sé si se dan cuenta, que les invertí la lógica, ¿no? Lo cualitativo me quedó de un lado, lo cuantitativo, la explicación de la lógica cuantitativa me quedó del lado de lo cualitativo y la otra del otro lado. Bueno, no importa, para que se entienda. Y esto está bueno, porque está bueno esto de verlo como movimiento. Es así. Pues sí, o sea, uno se toma. Igual el PowerPoint después se lo subo también. Pensarlos como lógicas de construcción de conocimiento también supone entender que sí es importante dar cuenta de la cohesión interna, de alguna manera, que estas lógicas tienen, ¿sí? Que construyen una cohesión y una coherencia interna, estas lógicas de construcción, y que tienen prácticas que le otorgan validez interna a lo que vamos desplegando, ¿no? Lo cuantitativo asociado más a lo que se conoce como estrategias estadísticas, matemáticas, ¿sí? Pero en términos de prácticas, ¿sí?, de alguna manera, la lógica de construcción de la práctica de lo cuantitativo tiene que ver con lo ponderable, con lo medible, con lo mensurable. Tiene de alguna manera que construir algo definible en términos más estables. El objeto de la construcción de conocimiento de lo cuantitativo necesita mensurar, ¿sí? Bueno, y por eso es absolutamente complementario a lo cualitativo. Lo cualitativo tiene otra forma de construir el objeto, siempre es relacional el objeto, siempre es algo gris y redefinido, nunca se termina de mensurar totalmente el objeto o la problemática que estamos construyendo, porque permanentemente es relacional. Y es relacional porque lo cualitativo trabaja en un campo de movimiento permanente, no pretende construir certezas definitivas en esa situación. Lo cualitativo construye situacionalidad del conocimiento, va dimensionando y problematizando el conocimiento de un determinado problema, problemática social, que nunca es acabada, es permanentemente en transformación. Lo cuantitativo también, pero por la propia dinámica de construcción del objeto, ¿sí?, necesita medir, necesita mensurar. Y en esa situación de mensurar, va construyendo como verdades provisionales, ¿no? En estos tiempos en los que hemos vivido de encierro todos juntos, todas y todos juntos, vimos como esas discusiones, ¿no? Esa necesidad de mostrar números, datos, definiciones que parecían mostrarnos una fotografía de un momento que en realidad después nos dábamos cuenta que implicaba otra fotografía, que implicaba otra fotografía, que implicaba otra fotografía. Son dos lógicas complementarias, y me parece interesante entenderlas como dos lógicas de construcción de conocimiento. Por eso me interesa que no pensemos a esto como positivo, porque ustedes van a llevar adelante sus trabajos,
van a llevar adelante sus investigaciones, y en los enfoques cualitativos nos nutrimos mucho de los enfoques cuantitativos. Muchas veces los objetos producidos en los enfoques cuantitativos nos permiten construir un determinado campo, o iniciar o seleccionar un determinado referente empírico para ser problematizado. Por eso me interesa que veamos estas cosas como dos lógicas relacionales, ¿sí? Y cómo se están alimentando. No nos vamos a proponer llevar adelante estudios cuantitativos, porque además no estamos formados en eso, por lo menos yo no estoy formado en eso, y no pretendería hacerlo porque seguramente hay muchas personas que están formadas y que lo pueden hacer mucho mejor que uno, ¿no? Ahora, ¿por qué pensar, qué entendemos por lógica de construcción de conocimiento? ¿Sí? Que es un poco lo que es el enfoque que tenemos nosotros, cuando digo nosotros, digo un nosotros colectivo, porque vuelvo a decir, esto es un campo que tiene que ver con la antropología y la educación, que tiene muchos años y que de alguna manera pensamos como conjuntamente un andamiaje, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de lógica? ¿Sí? Y les decía, porque de alguna manera hay una especie de coherencia interna. Y la idea de lógica, que es una idea que tomamos en este caso de una antropóloga, que la bibliografía estaba, que se llama Elena Chigi, habla no de algo que nos refiere a la categoría o la palabra lógica como metáfora de la lógica matemática, de la lógica aritmética, sino como una metáfora que nos habla de la construcción de la coherencia interna de un conjunto de prácticas que se relacionan entre sí en un momento histórico y determinado. Es la manera de conceptualizar un momento histórico y determinado en relación a nuestras propias prácticas y a las prácticas de otros, ¿sí? Y eso que construimos tiene coherencia interna. Uno puede considerar que no tiene coherencia interna desde afuera, la lógica que construye otro, pero tiene una coherencia, tiene una explicación, ¿sí? Tiene una relación de los diferentes elementos que se van articulando unos con otros, ¿sí? Por eso hablamos de lógica de construcción de conocimiento, ¿sí? En los procesos de investigación, las prácticas que las lógicas despliegan, toda lógica de construcción de conocimiento involucra prácticas, ¿sí? Y en un proyecto de investigación, en un trabajo de investigación como el que vamos a tratar de ejercitar, o que vamos a tratar de poner en movimiento con ustedes, hay un conjunto de elementos que tienen que tener relación entre sí. Uno central es cómo formulamos las preguntas, cómo construimos el problema, que van a estar siempre implícitos, ¿sí? Si no los ponemos en movimiento, si no los explicitamos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la formulación del problema y de la pregunta, va a tener que ver siempre, siempre con nuestros supuestos previos, con nuestro entramado relacional, con la coherencia que construimos de nuestra lógica de construcción de conocimiento, ¿sí? Con nuestra trayectoria disciplinar, con las huellas sociohistóricas de nuestra formación, con nuestra posición política, con nuestra posición de clase, con nuestra posición en todos los campos que nos intervienen. Por eso es importante en la formulación de las preguntas siempre explicitar desde dónde estamos construyendo esa pregunta. Por eso yo les decía, una lógica de construcción de conocimiento es un marco teórico, pero también puede ser el cristianismo, el peronismo, lo que queramos, ¿sí? Hay un punto en que tiene que ver con eso, ¿sí? Y sigue llegando gente. Y las lógicas están compuestas por prácticas. ¿Sí? ¿Y por qué utilizamos la categoría práctica? ¿Sí? Nosotros tomamos la idea de, les pido a los que van entrando que si pueden apaguen el micrófono y esas cuestiones. ¿Por qué utilizamos la categoría de práctica? Bueno, porque la práctica da cuenta del entretejido que se produce entre las relaciones sociales cotidianas, entre el entramado inmediato de nuestras relaciones y los procesos históricos que co-constituyen esas relaciones. La práctica es una categoría que en antropología se suele utilizar mucho, y no solo, acá está puesto como la palabra hacer, pero el hacer es también, da cuenta de un objeto, porque condensa un hacer, o condensó relaciones que produjeron algo, pero también de discursos, ¿sí? De actividades, las palabras son una práctica, condensan prácticas, ¿sí? En términos de antropología. Una práctica da cuenta de ese entramado siempre, del entramado entre la dimensión que nos constituye,
sociohistórica que nos excede. Cuando yo digo sociohistórico, estoy hablando de la dimensión de nuestra vida vivida en términos de tiempo, pero también de nuestra vida no vivida, en términos de huellas inscritas en nuestras prácticas. Todos nosotros tenemos huellas inscritas en nuestras prácticas, que las vivimos, las aprendimos, nos las transmitieron, nos las apropiamos, las podemos tener más, menos explicitadas, pero las tenemos siempre, ¿sí? A eso, ese conjunto, a esa relación, los antropólogos solemos utilizar la categoría de práctica para dar cuenta de esto, ¿sí? Porque nos permite articular, porque la práctica es una acción colectiva, siempre involucra a un otro presente o no presente en tiempo y espacio, pero siempre hay un otro, y la práctica, si estamos pensándola como la práctica de producción de un objeto, como podría pensar la arqueología o el diseño o algún otro campo disciplinar, también con esas relaciones previas, relaciones de producción, relaciones de selección del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué nos paramos en la construcción? Acá no me voy a detener tanto, porque me imagino que estas discusiones ya las deben haber tenido bastante, pero porque básicamente nos paramos en el enfoque constructivista, ¿sí? Para pensar los procesos de investigación, o cómo transmitir, o cómo enseñar, o cómo analizar estos procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? Como les decía, estoy narrándoles cuál es mi enfoque, y de esa manera estoy haciendo metacognición, o sea, les estoy explicitando a partir desde dónde vamos a ir trabajando cómo construir o cómo manejar técnicas cualitativas. Pero antes yo necesito contarles el enfoque mío, que no es lo explicitado necesariamente. De la misma manera que ustedes van a tener que, para poder empezar a trabajar las diferentes técnicas cualitativas, explicitar sus propios enfoques. La técnica no es una técnica en sí mismo, sino que está entramada en un proceso productivo de construir el conocimiento. Y en ese sentido es que uno se posiciona desde el constructivismo, pero no del constructivismo simplemente que se ha trabajado de la psicología o del psicoanálisis, sino del constructivismo en la antropología. Nosotros en antropología solemos decir que hay autores como Vygotsky que aparecen muy determinados en un campo, pero uno puede plantear a Vygotsky trabajando en la antropología, de su planteo sobre la zona de desarrollo próximo es un planteo muy antropológico en términos de pensar los procesos de construcción de conocimiento en un entramado relacional y cómo eso va constituyendo lo que conceptualizamos, o las conceptualizaciones. Bueno, eso es construcción, y por eso nos paramos en analizar las lógicas y las prácticas desde la construcción. ¿Por qué conocimiento? ¿Sí? ¿Y por qué les propongo este recorrido sobre el conocimiento? Porque nosotros pensamos el conocimiento como la totalidad de las conceptualizaciones posibles en un determinado momento histórico y social. Los procesos de construcción de conocimiento son la totalidad de lo que podemos conceptualizar, ¿sí? De la realidad social. Ahora, no todos tienen la misma validez, esos conocimientos, ¿no? Y ahí vamos a ver si entramos o no, y esto es clave, porque cuando uno está construyendo un objeto documental, algunas cosas que sean registradas, tanto en una entrevista como en un registro, van a ser cuestiones organizadas en términos de conocimiento y otras en términos de saberes. No voy a entrar en la discusión sobre saberes y conocimiento ahora, si les interesa, pero básicamente para que tengan, hay mucha discusión al respecto, muchísima, hasta hay una discusión que tiene que ver desde qué idioma se utiliza la categoría. Digamos, ¿no? Una cosa es la formulación anglo y otra cosa la formulación franco y otra cosa la español, digamos, ¿no? Categorías diferentes. Pero básicamente cuando nosotros vamos a hablar de todos esos procesos de conceptualización que los sujetos llevan adelante, procesos de conceptualización que ustedes van a tener que indagar en sus proyectos de investigación, procesos de conceptualización que ustedes van a tener que llevar adelante para construir una pregunta y para llevar adelante la construcción de un objeto de investigación, estamos hablando de conocimiento, ¿sí? El saber lo vamos a dejar para identificar analíticamente, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con lo no legitimado sociohistóricamente, ¿sí? Saberes, por ahí habrán leído no a Bayerot, habrán leído a Laguirre, digamos, saberes es todo aquello posible, ¿sí? Pero que no está necesariamente legitimado en un momento histórico, ¿sí? Doy siempre el mismo ejemplo, pero cuando uno le pregunta a una abuela o le pregunta a alguien en un momento en el que no existían los manuales o
o solo existía un solo manual para hacer un flan, un solo recetario para hacer un flan, las proporciones del flan que construye, las respuestas que va a dar, ¿sí? No están necesariamente mensurables todas, pero en su proceso de construcción, del abuelo que esté construyendo el flan, están mensuradas. Lo que no está es explicitada necesariamente la mensura. Bueno, a todo lo que no está mensurado, a todo eso que tiene que ver con las representaciones y que no está organizado bajo una lógica del método, por eso hacía referencia al recetario, porque hay un método, ¿sí? A todo eso lo vamos a llamar momentáneamente saberes. Y todo esto va a ser importante para poder distinguir de alguna manera hasta qué punto nuestras preguntas, la pregunta que construyamos está informada por saberes, ¿sí? O está informado por conocimiento, y ver cómo ese diálogo se produce. Pero además hablamos de construcción de conocimiento, o del proceso de construcción de conocimiento, porque históricamente, bueno, más lo que tiene que ver con el constructivismo, lo ha utilizado para ver la relación entre los procesos individuales de apropiación del conocimiento y los procesos históricos, ¿no? Y cómo han dialogado estas cuestiones. Bueno, desde la antropología agregamos como una tercera dimensión que tiene que ver con los procesos de construcción de conocimiento colectivos, ¿sí? Y cómo se construye un determinado colectivo. Y esto va a ser medio clave en todo lo que vayamos viendo, porque nosotros vamos a trabajar con colectivos, en otros colectivos sociales, ¿sí? O en algunos autores comunidades de práctica, ¿sí? Como suele denominarlo Jean Lane. Y esto es clave, porque en términos de trabajo cualitativo, ¿sí? Uno va a estar trabajando permanentemente con pequeños colectivos sociales, pequeños más, menos grandes, colectivos sociales, y va a estar determinando un pequeño colectivo. Y la unidad de ese colectivo es lo que de alguna manera vamos a explorar. La lógica de construcción de conocimiento de ese colectivo. Ese colectivo pueden ser fuentes históricas sobre diferentes cuestiones también. Lo vamos a tratar de buscar qué comunidad de prácticas, esos colectivos construyeron esos objetos, de qué manera, cuál es la lógica interna, de qué manera. Todo eso nos tiene que alimentar a pensar cómo construir esa pregunta de investigación. Voy a las chapas porque hoy estamos en esta modalidad de hora. ¿Desde dónde y por qué el enfoque que les voy a proponer? ¿Sí? Bueno, es el enfoque histórico-etnográfico, ¿sí? Un poco ya lo indagamos o lo planteé yo previamente, ¿sí? ¿Por qué histórico-etnográfico? Histórico en tanto, vamos a tratar de pensar el proceso de construcción de la pregunta de investigación a partir de dos dimensiones, la que tiene que ver con las huellas históricas, o sea, la historicidad de esa pregunta que nos estamos haciendo, de esa temática que hemos construido, desde dónde, de qué manera, pero no la historicidad solo en tiempo histórico, sino la historicidad en términos de las prácticas de los sujetos que estemos registrando, de los documentos que estemos analizando, ¿sí? Todos tenemos huellas históricas en nuestras prácticas. Toda problemática, toda indagación va a tener condensado huellas históricas. Y una dimensión etnográfica, que permite un poco visibilizar las relaciones, ¿sí? Visibilizar las relaciones entre lo que denominamos como lo documentado y lo no documentado. Esto es una categoría que suele utilizar Elsie Rockwell, que es una historiadora americana, yankee, pero que trabaja en México hace muchos años, que trabaja en el campo de la historia, la antropología, la educación. Quizás, probablemente, hayan leído algo de ella, en los últimos tiempos estuvo bastante de moda, y él sí suele aparecer en muchos cursos de formación docente. Es una bibliografía muy utilizada. Ella plantea la relación entre lo documentado y lo no documentado, ¿no? Lo no documentado, dice, permite... Paulita, ¿cómo va? Ay, boludo, quedé, pero de cama. Bueno, apagá el micrófono de cama. Bueno, nos apareció un de cama ahí. Más que sabía que la tía le iba a decir cualquier pelotudez. ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? No nos está registrando esa persona. Vas a tener que silenciar a todos, si no, no vas a poder dar. Sí, va a ser medio imposible, sí, ¿no? sí. Esto es como medio raro. Sí, sí. Silencia la clase. Nunca me pasó que la gente haga estas cosas. Y es verdad lo que decís, la verdad que yo... a ver, pero, porque nunca tuve que silenciar. Andá a participantes, es Federico Aquino que tiene abierto el...
Acá. Bueno, Move eso está all, bueno. listo. Ahí está. Pero es un, bueno, ahora no me escucha, no puedo hablar nadie, pero vieron que estas modalidades a mí como que un poco la interacción del diálogo es como medio importante para esas cosas. Pero bueno, volvemos. Estos dos, el Pero enfoque podemos tiene... hablar, ¿eh? O sea, no Ah, hay problema. pensé que, ¿y cómo hago? ¿Y el silenciamiento para qué sirve? No, Ah, silencias a todos a la vez, pero cada uno si quiere hablar puede activar el micrófono. pensé que siempre me generó como una sensación extraña. ¿Vieron los de filosofía y letras? Imaginamos esas cosas como medio que nos asociaron a prácticas medias autoritarias, entonces no las suelo hacer. Pensé que los silenciaba y ya no podían hablar más. No, genial, los silencios y ustedes se abren cuando quieran. Genial, gracias. Siempre se aprende algo. No, de Yo nada. hace tiempo que vengo diciendo que el otro día hablaba con los estudiantes de la facultad y les decía, hace mucho tiempo, y ustedes, esto es pertinente porque además ustedes están trabajando estas cuestiones, hace mucho tiempo que no aparece un campo de una lógica de construcción de conocimiento que le disputara con tanta fuerza la estructuración, la organización, la secuenciación del conocimiento a la didáctica, como acaba de aparecer producto de la cantidad de cursos y de sistema que estamos dando, ¿no? La lógica de organización de la tecnología empezó a disputarle de manera muy fuerte la estructuración del conocimiento, ¿no? Es esto que venía diciendo, hay lógicas de construcción de conocimiento que no necesariamente están explicitadas. La tecnología nos está jugando ese juego, nos está planteando formas nuevas, lógicas nuevas, que las tenemos naturalizadas, las aprendemos en términos de oficio, no las tenemos problematizadas. De la misma manera que la didáctica también la tenemos naturalizada, porque tenemos una historia larguísima de naturalización de la didáctica en nuestras propias prácticas. Hoy la tecnología nos está jugando un juego re interesante. Ustedes vienen trabajando esto hace mucho, porque es parte de la formación que ustedes están teniendo, pero realmente el diálogo entre esta fuerza que adquirió más allá del proceso formativo de ustedes está siendo como muy interesante, porque le está jugando un mano a mano a la didáctica que hacía mucho tiempo que una lógica disciplinar, nadie le jugaba un mano a mano de ese estilo, al punto de que, bueno, es interesante, para los que no somos de ninguno de los dos campos en sí, digamos, o sea, trabajamos con la didáctica, pero no soy didáctico, soy antropólogo, investigo la didáctica, o para quienes son del campo de las tecnologías, digamos, la verdad que es una disputa que va a ser interesante para los de afuera verla, para ver cómo se estructura, y va a traernos cosas nuevas. Bueno, pero es un poco lo que les decía, lo que les venía diciendo, y incluso como tema de investigación, digo, me parece hasta interesantísimo. Como que realmente va a traer nuevos campos de discusión. Vuelvo. Y en ese sentido, sea cual sea el campo, en la problemática o la temática que a ustedes les interese, creo que hay algo re interesante en el sentido de poder explorar estas huellas, porque no es que en términos sociohistóricos y históricos no hemos tenido vínculo con la tecnología, tenemos vínculo con la tecnología en el ámbito docente desde que existimos, nos sentamos, usamos una tiza, la tecnología estuvo presente siempre, no es que la tecnología es solo esto, es muchas más cosas, es una práctica. Bueno, no me voy a meter en su campo porque voy a empezar a pifiar, pero historizarlo, ver esas huellas históricas también permite ver cómo esa dimensión relacional. Y poner en juego esto que un poco va a tener que ver más con lo del seminario, que es esto de trabajar con lo no documentado, ¿no? Con lo que la gente hace. Y lo que la gente hace no simplemente se observa en términos de compartir un tiempo y un espacio como lo compartíamos antes, porque acá también estamos compartiendo un tiempo y un espacio. Uno podría decir cómo la gente lleva adelante, podría preguntarse cuáles son las prácticas de cursado de seminarios virtuales, ¿sí? Y porque hay prácticas donde el muteo y el desmuteo es una práctica. Entonces ahí uno puede analizar, hacer un registro de todo lo que sucedió durante todo este curso, construir un documento de lo que no está necesariamente documentado. Pero además, la relación entre lo documentado y lo no documentado, también la relación con las políticas, la relación con todos los procesos históricos que suceden, ¿no? Y es importantísimo, porque además le da, él sí le llama contexto, yo prefiero llamarlo situacionalidad, le da situacionalidad a lo documentado, lo mete en una trama más compleja, ¿sí? Y todo esto nos va a llevar como enfoque a pensar la práctica local, ¿sí? Los antropólogos hablamos mucho de la práctica local, tiene que ver con esta idea de Geertz y del conocimiento local, ¿no?
Y acá hay algo importante, analizar la práctica local, analizar el conocimiento local, no es asumirla como explicativa, ¿sí? Y esto es importante. ¿Y cómo evitar no asumirla como explicativa? ¿Cómo no hacerse preguntas que se autoexpliquen, que se autorrespondan? Bueno, a partir de historizar los componentes de una determinada pregunta, a partir de historizar los componentes de una determinada investigación, ¿sí? Pero sí la práctica local nos permite dar cuenta de las maneras en que los sujetos se apropian un determinado problema social. Es clave poder pensar eso. Y en antropología es como el foco central. La antropología ya hace años que no trabaja, bueno, algunos sí, los que tienen suerte, los que no, digamos, de viajar, conocer otros espacios, bueno, todos lo hacemos, pero ya el nivel de interconexión del mundo hace que queden pocas sociedades que de alguna manera se encuentren como aisladas. Sigue existiendo algunas que tienen menos contacto, pero básicamente hoy nos encontramos en un mundo interconectado en términos de experiencias. Entonces, con desigualdades, obviamente, la interconexión no es igual para todos, pero sí, de alguna manera está circulando, no existen esas sociedades que se mantenían aisladas, incluso hasta diría la década de los 80, 70, que todavía existían algunas. Hoy ya no. Entonces, el conocimiento de lo local también en la antropología implicó toda una redefinición, ¿sí? De qué entendemos por conocimiento local, qué entendemos por prácticas locales, ¿sí? Tienen que ver con esto que yo les decía antes, con un determinado, un colectivo o una comunidad de prácticas, ¿sí? Que construye, de alguna manera, un conjunto de elementos que configuran su lógica. De la misma manera que yo les estoy contando la práctica local de un antropólogo dando un curso de cómo trabajar o cómo construir o cómo utilizar el enfoque cualitativo histórico-etnográfico, ¿no? Y otra cosa importante del enfoque es que muchas veces no solo trabajamos en relación, como dice, sino que esto lo dice siempre Rockwell, sino que nuestro trabajo es la relación. La relación, poder dar cuenta de cómo los sujetos construyen relaciones, cómo los sujetos entablan, vinculan elementos que previamente no habíamos identificado como vinculados. Poder ver los aspectos, los diferentes puntos de vista que configuran un mismo problema es parte del trabajo de investigación y es parte de lo que se propone el enfoque cualitativo, ¿sí? Voy a las chapas por esta cuestión de que tenemos una hora. Uy, esto quedó muy chiquitito. Voy a agrandarlo un poco para que puedan ver porque quedó muy chiquitito. Vamos a ver algunas cuestiones básicas, ¿sí? De algunos de los textos que tenían hoy, ¿sí? Nos quedan 15 minutos, así que voy a ir a 180 kilómetros por hora. La pregunta de investigación. Y nosotros teníamos dos textos, ¿sí? Un texto que era de Bourdieu y el otro que teníamos, que ya me olvidé, teníamos a Bourdieu y a Chile, ¿sí? Teníamos a Bourdieu y a Chile. ¿Por qué pusimos a Bourdieu? De hecho, Bourdieu empieza más que hablando de preguntas, hablando de respuestas, ¿sí? Y es interesante. Y es interesante que él esté más preocupado por la respuesta que por la pregunta. Y tiene que ver con esto que decíamos antes. De alguna manera, la respuesta o la pregunta, y él dice, ¿no? Tiene que ver con poder dar cuenta de la contingencia de una serie de eventos, de una serie de situaciones, de un determinado entramado relacional. La pregunta etnográfica da cuenta del entramado relacional, da cuenta de alguna manera de esa coyuntura situacional que se despliega de aquello que estamos problematizando. La pregunta que nosotros nos hacemos está en relación al campo social, está en relación a nuestro punto de vista, pero principalmente también está dando cuenta de una determinada coyuntura, contingencia de eventos, dice él, una serie de eventos singulares que se van articulando. ¿Sí? Y la pregunta tiene que ver con eso, con poner en relación elementos que previamente no estaban relacionados. ¿Sí? Y él dice, la mayor virtud de la pregunta es que nos obliga a reflexionar. ¿Sí? Porque la pregunta que nos hacemos nos pone en tensión, nos tiene que poner en tensión la respuesta
teórico-empirista que vamos a dar a esa pregunta que nos hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de pensar cuando estamos formulando una pregunta, cómo la responderíamos, desde dónde la responderíamos, cómo la responderían, desde qué lugar, ¿sí? Y además esa pregunta tiene que poder dar cuenta de qué aspecto de la realidad está formulando, qué aspecto de la situación registrada está indagando, ¿sí? Al mismo tiempo, él plantea que las preguntas tienen que poder dar cuenta, esta capacidad de preguntarnos, tiene que poder tener implícito nuestro posicionamiento como investigadores, explicitado, y al mismo tiempo tiene que dar cuenta, ¿sí?, de la regularidad, él ya habla de las reglas, ¿sí? La lógica a partir de la cual estructuran los agentes, está hablando de los sujetos sociales, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto esa pregunta nos permite dar cuenta o nos lleva a indagar sobre la lógica que estructura un determinado colectivo social? ¿Sí? Tiene que poder ser eficiente en ese sentido. Él tiene que dar cuenta de la regla, de alguna manera, ¿no? También la pregunta nos sirve para romper, para poner en tensión nuestras preconstrucciones de sentido común, y al mismo tiempo la pregunta nos tiene que permitir, las preguntas que construimos nos tienen que permitir, por eso yo les planteo la pregunta o las problemáticas, ¿no? Y empiezan a estar muy vinculados, pregunta y problemática, como dos elementos que se co-constituyen mutuamente, ¿sí? Entonces, la pregunta nos tiene que, de alguna manera, poner en tensión la problemática que implica un conjunto de preguntas, nos tiene que poner en tensión de alguna manera los presupuestos nuestros y los de los sujetos con los que estamos trabajando, ¿sí? Y esto es como clave en la formulación de la pregunta. Por eso él habla de la duda radical, ¿no? Él nos habla de la duda radical como actitud, como forma de construcción, como forma estructurante de la pregunta. Él nos dice, bueno, todo proceso de construcción de conocimiento, toda investigación cualitativa, necesariamente, ¿sí?, tiene que estar dudando. La duda radical es hacia nosotros en términos de certezas, de marco teórico, de enfoque, y hacia el otro. En algún momento, en algún pasaje, bueno, en esta parte que seleccioné algo dice, ¿sí? Pero de alguna manera la pregunta tiene que poder poner en tensión los supuestos explicativos que el sujeto está construyendo sobre su propia realidad. Por eso la pregunta, de alguna manera, tiene que poner en tensión la coherencia interna de esa dinámica sociocultural que uno está explorando. Tiene que poder tensionarla, pero no para tensionar al otro, no es que uno va y le hace la pregunta al sujeto, es nuestra pregunta de investigación, pero tiene que tenerlo. Nos puede suceder, y esto sucede en todo proyecto de investigación y en todo proceso de construcción de una problemática, que uno se enamora del objeto de investigación, se enamora en términos reales, en términos concretos. Uno cree explicar la realidad social con las palabras del otro. Y en ese momento es donde Bourdieu nos plantea la duda radical. Dudemos de ese enamoramiento, ¿sí? Dudemos de ese momento en el que creemos que la explicación de una determinada situación es la que nos están dando los sujetos que participan de esa situación, ¿sí? Por eso también él habla de objetivación, ¿sí? Y como dice en la cita, no solo la objetivación del otro, sino la objetivación de nosotros, en el doble sentido, en el sentido de objetivar hasta qué punto no estamos construyendo explicaciones que toman esa problemática de manera coherente y cerrada, y hasta qué punto no lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo a partir de dar cuenta de la dinámica de ese colectivo, y de alguna manera no nos permite de ninguna forma poner en tensión esa explicación. Porque los sujetos en la realidad cotidiana, todos ustedes, nosotros, de hecho yo en este momento, tendemos a construir discursos y estructurar nuestro lenguaje de manera coherente. Es normal que en la vida cotidiana intentemos buscar coherencia, pues si no nos volveríamos locos. Construimos un imaginario de coherencia, incluso los propios proyectos de investigación, las lógicas de construcción de conocimiento, buscan ser coherentes. Y está bien que se sea. Ahora, cuando uno está indagando, está construyendo un proyecto de investigación, lo que tiene que explorar es esa coherencia,
y ponerla en tensión, pero no ponerla en tensión valorativamente para hacerla dudar, sino ponerla en tensión para poder ver las huellas históricas, para poder ver otras dimensiones que no están visibilizadas. Por eso él habla de objetivación participante, ¿no? Porque se objetiva a uno mismo y objetiva al otro. ¿Sí? Esto igual lo pueden ir trabajando con el texto, lo pueden ir viendo en los diferentes textos que les pasamos, que podemos tener alguna duda. Veamos algunas cuestiones antes de terminar, que nos queda poco tiempo, de Elena. ¿Sí? ¿Qué tipos de preguntas? ¿Sí? Bueno, Elena, en el texto que tienen, ¿sí? Le plantea que hay 5 tipos de formulación de preguntas. ¿Sí? Y ella habla además, en este texto, de alguna manera, ella nos plantea cómo hacemos para transformar un tema en una problemática. Y el proceso de transformar un tema en una problemática es de alguna forma construir una pregunta, o construir una serie de preguntas. ¿Sí? De alguna forma, ir del tema al problema en un proceso de investigación es indagarnos, preguntarnos, como les decía antes a nosotros, con esa duda radical, y preguntar también la coherencia interna de lo que estamos observando o analizando o registrando. Es en doble sentido, ese doble sentido que tiene que estar permanente en la pregunta. Y entonces ya nos habla de 5 formas que adquiere la pregunta. Ella nos habla de preguntas que suponen preocupaciones teóricas, y es lógico, ¿sí? Son las preguntas que tienen que ver con la interpretación, con los puntos de vista, con el marco conceptual, con el enfoque, con las nociones teóricas que nosotros nos hacemos y que tienen, y que van a estar presentes, ¿sí? Y que son necesarias para pasar del tema al problema. Preguntas que suponen supuestos valorativos y que están muy asociados a lo que ella llama el deber ser, y lo cité todo entero un par de ellas, porque ella nos dice que lo valorativo sea negativo, y yo en términos etnográficos tampoco digo que lo valorativo sea negativo. Ahora, lo valorativo, la pregunta valorativa, ¿sí? No tiene que esconder o invisibilizarnos a nosotros como investigadores la posibilidad de indagar en la lógica de construcción de conocimiento de un determinado comunidad de prácticas o colectivo. Cuando valoramos, positivo o negativamente, muchas veces nos ponemos en tensión eso. ¿Sí? A la mañana estaba dando un curso en otro espacio, ¿sí? Y era un curso que se llama Intersecciones Didácticas, tiene que ver con cómo articulamos, cómo pensar la relación entre diferentes campos de conocimiento de la didáctica, y había muchas compañeras de cursos de gente del interior de la provincia de Buenos Aires, de otros lados, que manifestaban un enojo grande con el campo de la didáctica, digo, ¿no? Pero un enojo muy grande, y ese enojo les impedía pensar las posibilidades vinculares entre la didáctica y otras lógicas de construcción, ¿no? Entre la didáctica, la sociología, la didáctica y la historia. Siempre que nos hacemos una pregunta que está basada en una valorización negativa, positiva, nos está invisibilizando algún aspecto de una problemática, ¿no? Entonces, siempre la pregunta tiene que poner en juego eso. Después, Elena habla de preguntas que suponen preocupaciones metodológicas, ¿sí? Esto tiene que ver de qué manera vamos a llevar, preguntas que implican explicitar de qué manera vamos a llevar adelante la investigación, ¿sí? Tienen que explicitar nuestro procedimiento. Bueno, primero voy a seleccionar este grupo, después de seleccionar este grupo, ¿qué voy a estudiar de este grupo? Voy a estudiar las representaciones que construyen sobre el uso del medio digital para dar clases, tengo que ir construyendo un conjunto de herramientas, y eso tiene que ver con preguntas. Uno tiene que saber qué tipo de pregunta hacer para de alguna manera poder ir indagando hacia dónde quiere llevar adelante la investigación. Entonces es necesario problematizarlas. Después ella habla de las preguntas con fuerte carga de supuesto a priorístico, ¿no? Estas son las que la nombraba antes, son las preguntas que en sí mismo tienen una respuesta, ¿no? Que son preguntas que solemos hacernos, y que en sí mismo son preguntas cerradas, y que muchas veces están informadas por nuestras posiciones políticas, ideológicas, ¿sí? Que no están mal, no las estoy negando de alguna manera, y Elena tampoco las niega. Lo que tenemos que tener claro, acá no se trata de valorar ninguna de todas estas, sino de tener claro dónde queremos jugar el partido, en qué lugar de la cancha nos queremos parar para jugar el partido. No hay una buena o una mala, sino tener claro los lugares, ¿sí? El PowerPoint después
Todo esto está en el texto de Elena y en PowerPoint, lo voy a subir al campus, igual que el video, por eso estoy grabando la clase. Así que no se preocupen si están tomando notas por eso, o si no llegan a ver, porque lo voy a compartir. Bueno, la última pregunta que ella plantea, o esquema de preguntas que ella plantea, tiene que ver con las preguntas que derivan de la necesidad de transformar la realidad sociocultural, ¿sí? Y esto es algo también muy presente en el proceso a partir del cual pasamos del tema del problema, ¿sí? Y en ese sentido, es que es interesante que ustedes se hagan este tipo de preguntas. Entonces, ella dice, hay dos preguntas que nos tenemos que hacer sobre nuestros propios proyectos de investigación. Primero, ¿qué quiero investigar? Para eso, indagar, ¿sí? ¿Qué es lo que no se sabe o no sabemos sobre aquello que queremos conocer o investigar? ¿Sí? Ese es un conjunto de preguntas que van a darnos la posibilidad de explicitar nuestro posicionamiento en relación a esa realidad sociocultural, a ese entramado relacional, a esa problemática. Y otra, ¿para qué lo quiero investigar? ¿Sí? Y el para qué, de alguna manera, es una pregunta que tiene que estar en el inicio de un proceso de investigación, pero que tenemos que poder tener siempre claro, pero que no nos esté invisibilizando la pregunta de indagación. Porque si el para qué empieza a invisibilizar la pregunta del cómo, empieza a no dejarnos ver de alguna manera, y empieza a llevarnos a querer resolver esa situación, a querer transformarla. Y la investigación, sin duda que se propone la transformación de la realidad social, sin duda, sin duda. Ahora, el proceso de construcción de conocimiento de la lógica investigativa y indagativa, en sus inicios nos tiene que tener claro qué quiere uno transformar, pero saber que no va a utilizar o a pensar o a construir conocimiento desde eso que quiere transformar, porque la investigación necesariamente tiene que ser un salto al vacío. Si uno quiere investigar algo que ya sabe cómo es, ¿para qué lo va a investigar? No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido investigar algo que ya sabemos cómo es. Y ahí cuando ya sabemos cómo es, en realidad lo que estamos haciendo es autogenerarnos certeza. La investigación siempre es un salto abierto. Y la pregunta de investigación tiene que ser una pregunta que no podamos del todo resolver, o que necesitemos llevar adelante un conjunto de prácticas para poder resolverlo. Siempre la pregunta es un punto abierto que vuelve, por eso es cualitativo, todo el tiempo estamos redefiniendo permanentemente. Y a 180 km/h. Algunas preguntas. Les traje acá algunas preguntas que por ejemplo, tienen que ver con diferentes equipos de investigación hoy en el campo de la antropología y educación, ¿no? Como para que tengamos algunas ideas de situaciones, ¿no? ¿Cómo se vinculan las políticas de obligatoriedad secundaria con las prácticas a partir de las cuales se conceptualiza en la cotidianidad escolar quiénes pueden o no pasar de la educación primaria a la educación secundaria? Bueno, uno podría indagarse qué supuestos hay acá, qué tipo de pregunta puede ser esta, de qué manera, ¿sí? ¿Qué formas? ¿Hay algo que está suponiendo? Hay una suposición del pasar de la educación primaria a la secundaria, pero también está entre comillas, entonces el pasar de la secundaria a la primaria, cuando aparece entre comillas, en términos de antropología, sería una categoría nativa, una categoría local. Entonces, la pregunta esta nos está hablando de categorías teóricas, ¿sí? Prácticas a partir de las cuales se conceptualiza la cotidianidad escolar, y una categoría nativa que sería pasar. Entonces, ¿de qué manera se articulan esos niveles entre los dos niveles socioeducativos? ¿Sí? Son preguntas. ¿Qué lugar tienen las políticas de diversidad sociolingüística en los contextos escolares interculturales de las poblaciones Toba, Qom, en el Chaco y en la provincia de Buenos Aires, y los Vía Guaraní? Acá hay una pregunta que da cuenta, que es medio una pregunta que casi tiene una posible respuesta, ¿no? ¿Qué lugar tiene? Bueno, uno puede responder este o este. Entonces se cierra. Es diferente a la pregunta del cómo, que explora prácticas, que explora dimensiones, ¿sí? Pero también es una pregunta interesante, porque quizás es una pregunta que me está hablando del lugar en relación de hegemonía-subalternidad, ¿no? De la diversidad lingüística o sociolingüística en los contextos escolares, interculturales. ¿Qué lugar tiene en esas poblaciones? ¿Hasta qué punto?
¿Cómo se relacionan los procesos de construcción de conocimiento escolar, de lo colectivo entre niñas y niños del primer ciclo de la escolarización primaria, con los procesos locales de construcción de lo colectivo en la localidad de Pinamar? ¿Sí? Bueno, esta es una pregunta mía, por ejemplo. Así como otras son de equipos, esta es una pregunta propia de mi trabajo de investigación, que trabajo en la zona de investigación. Cuando podíamos viajar, mi trabajo de investigación se desarrollaba en toda la zona de Pinamar, en las escuelas primarias con niños y niñas en Pinamar, analizando formas de aprendizaje escolares y formas de aprendizaje en otros contextos como eran el CERF o otros espacios locales, ¿no? Bueno, esto es una pregunta comparativa. Acá yo estoy haciendo una comparación, y estoy dando un supuesto teórico-conceptual, y estoy construyendo una comparación en la pregunta. Dos formas, cómo aparece esto y esto. Dos niveles, son conceptualizaciones teóricas, cómo aparece lo colectivo en un lugar y otro. Y lo colectivo es la categoría nativa de la misma manera, es la voz local, es la manera en que el otro denomina algo que nosotros conceptualizamos. ¿Cómo se tensionan los deseos individuales? Estoy en la naranja, perdón, no les fui diciendo. Estoy en la naranja ahora. ¿Cómo se tensionan los deseos individuales y posibilidades estructurales en las elecciones que los jóvenes realizan al finalizar la escuela secundaria? Y esta es doble, ¿no? ¿Qué prácticas y sentidos sobre la relación entre escolarización y progreso se invisibilizan tras la pregunta ¿qué vas a hacer el año que viene? Nuevamente, fíjense cómo en las preguntas aparece la categoría nativa. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Es una pregunta que si ustedes o los que trabajamos en el ámbito de la educación deben haber recorrido muchas veces, ¿sí? Y deben haber escuchado muchas veces, si trabajan en escuelas o dan clases o lo que sea, ¿qué vas a hacer el año que viene? Es algo que se les suele preguntar a los chicos cuando están finalizando la secundaria, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, acá la investigadora se pregunta, ¿hasta qué punto ese qué vas a hacer el año que viene está vinculado con la idea de progreso, invisibilizada? Ella se pregunta, ¿hasta qué punto los sujetos que hacen esa pregunta están articulando lo escolar con una noción naturalizada de progreso en esa pregunta de qué vas a hacer el año que viene, ¿no? Bueno, son 4 situaciones de preguntas, son 4 preguntas posibles. Una persona que quiere ser admitida ahora cuando estamos terminando. La vamos a dejar participar. Son 4 formas de hacer preguntas, ¿sí? 4 lógicas de hacer preguntas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como les dijimos a los que se fueron sumando la otra vez, hoy empezamos 1 hora más tarde por un problema de coordinación. El curso empieza a las 4, les aviso a todos, el curso empieza a las 4. Va a ser intenso porque lo que estamos viendo son temáticas muy complejas en 1 hora, y yo metí un montón de cosas que podríamos desarrollar, ¿sí? Para el próximo encuentro, que como les dije creo que está en el cronograma que les pasé, en la página y en todo eso, pero creo, si no me equivoco, es el 2 de octubre, ¿sí? 2 de octubre es quincenal. De acá al 2 de octubre lo que les voy a pedir, ¿sí?, es que por el foro, por diferentes espacios, compartan su pregunta. Por eso acá estaba en blanco esta última planilla. Que nos compartan o empiecen a ensayar sus preguntas de investigación. Porque esto es un taller, además de mi exposición, ¿sí?, que en general el curso va a estar armado de esa manera, 1 hora de exposición y 1 hora de trabajo de taller con ustedes, de la manera que podamos, con los que podamos, son muchos, y la verdad que escuchar a 40 va a ser muy difícil, por eso está bueno que lo compartan. Yo lo que les voy a pedir es que por el foro del campus, de la materia, que creo que está habilitado, y si no lo habilito yo mañana o el lunes, empiecen a compartir sus preguntas, porque gran parte del trabajo que tenemos que hacer es empezar a construir sus preguntas, no las preguntas. Hoy yo lo que hice fue agarrarles desde dónde construí yo el curso, desde dónde construí yo lo que entiendo que es una pregunta, una problemática. Entonces, para hacer su pregunta, la pregunta que tienen que compartirnos con todos, van a tener que explorar desde dónde, desde qué marco teórico conceptual, desde qué posición política. Entonces, lo que les pido es que compartan su pregunta, y abajo de compartir su pregunta, traten de responderla ustedes. Traten de ver cómo la responderían, o si tienen respuesta. Fuercen la respuesta. No la hagan un párrafo, no mucho más, ¿sí? Fuercen la respuesta, porque el objetivo acá es
para la próxima, tratar de explicitar algunos supuestos que juegan en sus preguntas, para ir puliendo la pregunta de investigación, para después acceder a cómo construir los documentos que nos permitan indagar, sean entrevistas o sean registros. Bueno, gracias a todos ustedes. Voy a poner stop, y si alguno quiere, estoy solo con Silvia, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, o hay 41 personas, quiere hacer alguna consulta, o alguna cuestión, sé que ahora está Juan, mándenle, los que se vayan con Juan, mándenle saludos a Juan, es un gran amigo, es una persona que nos vemos poco, pero somos muy amigos, así que mándenle un abrazo de mi parte. Maxi, el profesor anterior te manda saludos, que me superpuso la hora y me hizo cambiar el horario, Juan, esto te lo digo a vos, es un amigo. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran saber, hoy fue muy escueto, la próxima, acuérdense, empezamos a las 4 para poder desarrollar un poco más todas estas cuestiones. Maximiliano, yo te hago solamente un comentario, no es una pregunta, que a mí se me complica asistir a las 4 porque yo termino de trabajar a las 5. ¿Sí? Eso es para que me tengas en cuenta mi entrada. También. No hay problema, ¿sí? no hay problema, no hay problema. Bueno. A mí, hubo ahí un desentendimiento en el horario. Yo sé que el horario que les pautaron ustedes fue a las 4. Yo había entendido que era a las 5 y mi confusión fue mía. Por eso, pero como les dije, de hecho vamos a poner